que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esto es palabra de Dios. Cierre sus ojos un instante y dígale: Señor, hemos venido a adorarte, pero también hemos venido a escuchar tu palabra. Habla a nuestra mente, nuestro entendimiento, a nuestro espíritu, Señor. Revélanos tu palabra y que tu Espíritu Santo sea confrontándonos, sea restaurándonos, sea reafirmando, Señor, el llamado que tú has hecho a nuestras vidas. Gracias por el regalo que nos das de tener tu palabra con nosotros, Señor. Oro que tu Espíritu Santo sea tomando el control de mis labios, de mis emociones, y que hables tú y no yo, Señor, en esta tarde a nuestras vidas. Si así ocurre, toda la gloria y la honra serán para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ocupe su lugar. Gracias. Dios les pague. Dios les bendiga grandemente. Estamos muy contentos de poder estar este domingo nuevamente con cada uno de vosotros adorando a Dios. Bienvenido. Si hay alguien que nos acompaña por primera ocasión, bienvenidos, bienvenidas. Deseamos que el Señor les bendiga grandemente, que se sienta usted a gusto. Pero lo que más anhelamos y deseamos es que Dios hable a su vida en esta tarde. Eso es lo que más anhelamos. Después yo sé que usted se va a sentir a gusto con la ayuda de Dios, que usted va a estar contenta, pero lo que más anhelamos es que Dios hable a la vida de cada uno de nosotros, que a final de cuentas a eso hemos venido en esta tarde. Y quiero aprovechar el tiempo rápidamente para entrar en el tema que quiero compartir. Si me ayudan ahí con proyección, por favor. El tema que quiero compartir con vosotros es: predica, que alguien te está esperando. Qué importante es hablar, compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas con alguien. Siempre es bueno que usted comparta lo que Dios ha hecho en su vida. Daniel 4:2 dice la palabra de Dios: el rey Nabucodonosor declaró estas palabras: conviene que yo declare los milagros y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Por lo tanto, es importante que compartamos lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Quiero preguntarte, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Algunos ha restaurado su vida, a otros ha restaurado su familia, a otros trajo sanidad de forma milagrosa a sus cuerpos. A otros el Señor quizás contestó oraciones que quizás eran prácticamente imposibles, pero Dios las contestó. Y a otros probablemente el Señor nos sacó del pozo de la desesperación, ¿verdad? Del pozo de la depresión, de la tristeza, de la amargura. A otros el Señor les ha sanado del rencor y de la amargura. Pero, ¿qué ha hecho Dios? Yo te quiero preguntar a ti y medítala para ti mismo. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho? ¿Nada? ¿No ha hecho nada Dios en tu vida? ¿O algo ha hecho en tu vida? Yo podría asegurar que algo Dios hizo en tu vida. Como comenzando con la vida. Hoy Dios te ha permitido tener vida hoy de aquí. Hoy Dios te ha guardado de muchas cosas que ni te imaginas quizás. Pero Dios te ha guardado. Hay veces que ni siquiera nos enteramos de qué nos guarda el Señor, pero algo tremendo el Señor hizo que nos ha guardado de accidente, de peligro, de mal. ¿Y sabes algo? Tenemos nosotros que contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La Biblia menciona la historia de Jonás. Quien conozca la historia de Jonás, la Biblia menciona y dice que era un profeta que Dios estaba llamando para que fuese y predicase a un lugar llamado, ¿cómo? Nínive. Que fuera a un lugar llamado Nínive a predicar. Tenía que compartir un mensaje corto que Jesús o que Dios le estaba dando y le había dicho que compartiera. El mensaje era: Nínive de aquí a 40 días, si no se arrepiente, será destruida. Por lo tanto, el mandato no era complicado dentro de los parámetros, ¿no? Y digo entre comillas, no era complicado, porque pararte y anunciar, imagínate que Dios te diga a ti: ve a la plaza de Cervantes y párate en las 4 esquinas y vas a decir: Alcalá de Henares, si no se arrepiente, de aquí a 40 días va a ser destruida. Es fácil el mensaje, ¿no? Lo difícil es hacerlo, ¿cierto? Pero ¿sabes algo? Para Jonás era fácil el pararse, el ir y predicar, pero el desafío era precisamente hacerlo. El mensaje era corto, pero hacerlo era lo que costaba. Compartir lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas es fácil.
Es muy fácil compartir con alguien, decir, yo estaba enfermo y el Señor me sanó. ¿Es difícil? No, es fácil. Lo difícil es atreverte a ir y decirle a alguien, oye, fulano de tal, Dios me sanó a mí. Estaba enfermo y el Señor trajo sanidad a mi cuerpo. Lo difícil es atrevernos a dar el paso de la obediencia, de atender al llamado que Dios nos está haciendo. Pero ¿sabes algo? Si nosotros no lo hacemos, muchas personas estarán en peligro de no llegar a conocer a Dios. Por eso el tema que quiero compartirte es predica, que alguien te está esperando. Y este tema quiero desarrollarlo de la siguiente manera. Quiero tocar 4 aspectos importantes dentro del proceso. El libro de Jonás tiene 4 capítulos solamente. Y quiero desarrollarlo de tal manera que sea del proceso o de la vida que el profeta Jonás vivió. Y lo primero que quiero rescatar es la etapa del llamado. Jonás, el profeta, había recibido un llamado. Déjeme decirle que todos los que hoy estamos aquí hemos recibido un llamado de Dios. Por eso estás hoy aquí. Todos, sin excepción alguna. Todos el Señor nos ha llamado hoy día y por eso estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Por eso alguien nos invitó, alguien te compartió que fueras a la iglesia, que vinieras hoy día aquí a esta iglesia, que atendieras. Alguien te invitó. A lo mejor llámale casualidad, destino, suerte, lo que tú quieras. Pero ¿sabes algo? Dentro del propósito y del plan divino de Dios no existe ni la suerte, ni la casualidad, ni mucho menos. Existe el propósito. Y Dios te trajo hoy aquí con un propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y yo no sé, algunos los ha traído de lejos para que hoy estuviesen aquí. No estaba en tu agenda, probablemente. No estaba en tus planes, pero en la agenda y en los planes de Dios, sí. Y ¿sabes algo? El llamado es aquello que Dios nos invita y que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra aquella porque ha subido su maldad delante de mí. El llamado que Jonás estaba recibiendo era para ir a la ciudad de Nínive y predicar y anunciar, pregonar lo que el Señor le estaba diciendo. La maldad ha subido delante de mí, la maldad de esa ciudad llamada Nínive ha subido de tal forma que ya me cansaron, han agotado mi paciencia y los voy a destruir si no se arrepienten. Ese era el llamado que Dios le estaba haciendo a Jonás de ir y predicar la palabra. Pero ¿sabes algo? Aquí hay 2 rutas que se nos van a presentar. El Señor nos llama a nosotros, pero tú y yo tenemos libre albedrío. ¿Sabe lo que es eso? Libertad para elegir. Dios nos llama, pero tú y yo tenemos la libertad de elegir si atendemos al llamado o no. Alguien te invitó y tú decidiste si venías o no hoy aquí. ¿Verdad? Yo no creo que a alguien le hayan puesto una 45 aquí en la espalda y le dices, camina para adelante y como te salgas. Yo no creo. Menos en el siglo XXI que vivimos. Menos en el país donde vivimos, de las libertades, ¿verdad? Que a veces se pasan de libertad aquí. Hay demasiada libertad, pero no creo que ninguno de nosotros nos hayan traído ni esposados, ni amenazados. Todos vinimos porque quisimos. ¿Amén o no amén? Todos vinimos porque quisimos. A lo mejor alguien lo habrán chantajeado o chantajeada, ¿verdad? Le habrán dicho, si no, pues yo no esto, o yo no aquello. Bueno, es cosa diferente, pero fue tu decisión. Fue tu decisión el aceptar eso o no, ese chantaje o no. Fue tu decisión, nadie te obligó. Nadie. Porque tenemos la libertad de elegir y es algo que Dios nos ha dado, un regalo que Él nos ha dado de que tú decidas.
de que tú atiendes al llamado, si lo vas a atender o lo vas a rechazar. Jonás, la Biblia menciona y dice que fue invitado por el Señor. Le dice, vas a ir y predicar, vas a pregonar a Nínive, porque la maldad ha llegado hasta mi presencia y va a ser destruida. Era la invitación y era el llamado que Dios le estaba haciendo. Pero Jonás tenía dos opciones, y de hecho tuvo dos opciones. Una, ir y atender la invitación de ir a predicar a Nínive, o bien embarcarse a Tarsis. Y la Biblia dice, el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra aquella, porque ha subido la maldad delante de mí. Verso 3 dice, y Jonás se levantó para huir. ¿Para qué se levantó Jonás? Para huir, no para obedecer, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿A dónde lo mandó el Señor? A Nínive, no a Tarsis. Pero dice la Biblia que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor de Jehová. Lejos. ¿Ok? Dios llama a Jonás y le dice, Jonás, necesito que vayas a Nínive. Pero Jonás toma la decisión y dice, no, Nínive no. Mola más Tarsis. Me gusta más Tarsis. Y dice que se va a la otra ciudad que Dios no le había mandado. Ahora, ¿Jonás tenía la libertad de elegir? Claro que sí. Claro que sí. Como la tenemos tú y yo, de elegir si atendemos a la invitación que el Señor nos hace o no. Pero ¿sabes algo? Cuando tú y yo somos llamados por parte del Señor, siempre vamos a estar en esa disyuntiva. En la mañana el hermano Luis leía un versículo que a mí siempre ha sido fundamental en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, y es Josué 24:15. Cuando la Biblia menciona y dice, Josué les desafía al pueblo y dice, ¿saben qué? Ya me cansaron. En otras palabras, Josué le dice, estoy cansado ya de ustedes. Decídanse, ¿hasta cuándo van a ser arrancados entre dos pensamientos? Si quieren servir a Baal, a los dioses y a los ídolos paganos que sirvieron nuestros antepasados al otro lado del río, sírvanles. Pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Él decía, hagan lo que quieran. Tienen la libertad de hacer lo que quieran. Pero mi casa y yo vamos a servir al Señor. Obedeceremos a Dios. Nadie obligó a Josué. Josué estaba convencido de que su relación con Dios iba a traer bendición a su vida. Lo había experimentado, lo había vivido de primera mano. Pero ¿sabes algo? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a ser arrancados también entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Porque el llamado el Señor nos lo sigue haciendo. El llamado está ahí. Así como llamó a Jonás, nos sigue llamando a cada uno de nosotros. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Vuélvase el hombre impío y deje el hombre inicuo sus malos caminos. Y si se vuelve, dice, vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonar vuestros pecados. Vuélvase, pero vuélvanse al Señor. Pero cuando nosotros nos volvemos, decidimos atender ese llamado, porque hay un propósito de Dios en nuestras vidas, hermano. Y eso, querido amigo o hermano que nos acompaña, ese es el propósito. Atender al llamado que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú vas a ser un canal de bendición y ahora más adelante vas a entender por qué. La Biblia dice que entonces el llamado llegó a la vida de Jonás. Jonás decidió rechazar ese llamado en primera instancia. Él dice, no voy a ir a Nínive, yo quiero ir a Tarsis porque allá la vida es más sabrosa. No era en el mar, era en Tarsis, la vida es más sabrosa. Allá se vive mejor, allá puedo hacer lo que yo quiero. Porque eso es lo que a veces nos impide acercarnos a Dios, ¿cierto? A mí era algo que me detenía de entregar mi vida al Señor. Yo decía, ¿qué tendré que cambiar esto? ¿Y qué tendré que dejar esto? Es que para ser como tal, y es algo que nos separa.
Y nos impide. Yo sé que hay gente aquí que a lo mejor siente en su corazón entregar su vida a Dios, dar el paso del bautismo, pero dice, ay, es que tendría que renunciar a esto y me gusta lo que hago. ¿Sabe? Pero tú tienes la oportunidad. Tú tienes la oportunidad y tienes la libertad de elegir. O atiendes al llamado o lo desatiendes. Pero lo segundo que quiero rescatar del llamado de Jonás fue el llamado lo primero. Pero después de la decisión que Jonás tomó, vinieron las consecuencias. Y después de la decisión que tú determines, habrá consecuencias. Repita conmigo, habrá consecuencias. Toda decisión que nosotros tomemos, habrá consecuencias. Toda. Jonás había determinado en su corazón no ir a Nínive. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba llamando ahí y sabía que tener que pararse frente a los ninivitas, una ciudad que se recorría en 3 días, andando de lado a lado, y tenía que pararse en cada esquina. Nínive de aquí a 40 días, si no se arrepiente, será destruida. Y Jonás dijo, no, es un rollo. A lo mejor hasta me apedrean por andar diciendo eso. Mejor no, me voy a Tarsis. Y él fue y se compró, lo leímos ahorita, compró su boleto para Tarsis. Pero cuando se embarca, dice la palabra de Dios, el verso 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, las consecuencias. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Ojo con esto. Y cada uno clamaba a su Dios. Y luego fíjese lo que dice. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron las suertes y las suertes cayó sobre Jonás. Cayó sobre Jonás. Luego la Biblia dice que entonces le preguntan, hey, ¿quién eres tú? Decláranos quién eres. Y la Biblia, fíjese bien, la Biblia dice, entonces dijeron ellos, versículo 8, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió, ojo con la respuesta, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Jonás, en Tarsis o en Nínive, terminó predicando. ¿Quién eres? Soy hebreo y temo a Jehová de los ejércitos. Temo a Jehová, el Dios de los cielos y de los mares. Y termina predicando y diciendo, es que yo temo al Señor, el Dios de los cielos y el Dios de los mares, el Dios que yo sirvo, pero huyo de su presencia. Ellos entendieron, dice la Biblia, que ellos habían entendido precisamente que por esa decisión que él había tomado de huir de la presencia, del llamado de Dios, las consecuencias ahora le estaban alcanzando, no solo a él, sino a ellos también. Porque la nave parecía que se partía, dice la Biblia. Cuando nosotros no atendemos al llamado de Dios, las consecuencias no solo nos alcanzan a nosotros, sino también a los nuestros. Toda decisión, yo siempre lo he dicho, toda decisión, ojo con esto, toda decisión que tú y yo tomemos va a bendecir tu vida si es buena la decisión. Y no solo la tuya, sino a los demás. Pero también toda decisión mala va a perjudicar tu vida y va a perjudicar a los demás. ¿Sí o no? Un ejemplo, y dicho con mucho respeto, cuando una persona se separa, se divorcia, pues está muy bien, tú vas a rehacer tu vida y vas a ser muy feliz con la otra persona y tus hijos.
¿quién crees que sufre más? Tú no, porque a lo mejor ya vas a tener el reemplazo ahí. Pero ¿y los otros? ¿Tus hijos, tus hijas? Ellos sufren por eso. Porque ya tendrán que turnarse unas navidades con papá y otras navidades con mamá. Las decisiones que nosotros tomamos no solo nos perjudican a nosotros, perjudican a los nuestros. Pero cuando nosotros somos bendecidos, nuestra bendición no solo nos alcanza a nosotros, sino alcanza a los nuestros. Yo les he contado y yo agradezco tanto a Dios porque mis padres decidieron un día, hace más de 50 años, haber entregado sus vidas al Señor. Y esa decisión que ellos tomaron me alcanzó a mí. Y sigue alcanzando a mis hijas. El temor de Dios que ellos desarrollaron en su vida les alcanzó a ellos y trajo bendición a sus vidas. Porque mi padre desde los 12 años hasta los 18, 19 por ahí, viviendo en alcohol y drogas, quedándose tumbado en la calle, pues el Señor lo alcanzó. Cambió su vida, formó una familia. Y esa decisión que él tomó, pues nos alcanzó a nosotros. El servir a Dios todos esos años, hasta los últimos días de su vida, nos bendijo a nosotros. Nos bendijo a cada uno de sus hijos. Yo, en lo particular, me alcanzó a mí esa bendición, la valoré, la atesoro y yo quiero que esa bendición le alcance a mis hijas. Y si mis hijas son listas, también la van a abrazar y van a decir, yo quiero ser bendecido como papá lo fue, como el abuelo lo fue. Ya ellos tomarán sus decisiones y sus decisiones traerán sus consecuencias. Por lo tanto, hermano, Jonás tomó la decisión de desviarse del llamado que Dios tenía para ir y predicar a Nínive, y eso trajo consecuencias a su vida. Porque dice la Biblia que echaron las suertes y cayó sobre él, y él les dijo, échenme al mar y el mar se va a aplacar. Ojo con las decisiones, porque nadie obligó a Jonás a que lo echaran al mar. Él solito dijo, échenme al mar y el mar se va a aplacar. Y la Biblia dice que lo echaron al mar y en cuanto lo echaron, ¡pum!, se aplacó el mar. Se aplacó. Puede usted seguir leyendo la historia. Pero el versículo 17, la Biblia menciona que entonces, cuando lo echan al mar, tenía el Señor ya un gran pez, que fue lo que leíamos inicialmente. Entonces Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Alá. 3 días y 3 noches. Era algo terrible. Imagínense estar dentro del pez. Solo Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tenía un llamado y un propósito en la vida de él. Hay veces, hermano, que los peces van a hacer, los grandes peces van a hacer que nosotros entendamos el llamado de Dios. Y a veces el gran pez se llama enfermedad. A veces el gran pez se llama crisis económica. A veces el gran pez se llama problemas familiares. A veces el gran pez se llama depresión. A veces el gran pez se llama de diferentes formas. Ese gran pez que el Señor prepara porque nosotros hemos estado rehuyendo del propósito y de la bendición que Dios tiene en nuestras vidas. A veces huimos. ¿Cuántos Jonases habemos aquí? ¿Verdad? A veces huimos de la presencia del Señor porque nos da miedo. Tememos decir sí a la voluntad de Dios. No porque Dios nos vaya a defraudar, sino porque sabemos lo que conlleva decir sí a la voluntad de Dios. Jonás sabía lo que conllevaba ir y predicar en Nínive. Sabía lo que conllevaba, sabía lo que podía ocurrir. Y en el capítulo 4, Jonás lo declara. Estaba enfadado Jonás, pero ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, las consecuencias, hermano, nos van a alcanzar, lo quieras o no. Las consecuencias te van a alcanzar a ti y a mí, aunque te vayas a China. ¿Sabes? Las decisiones que tomemos nos van a alcanzar, sean para bien o sean para mal. Pero
viene lo tercero del proceso de Jonás. ¿Y por qué es importante también predicar? Mire, fue el llamado, las consecuencias, pero lo tercero es el proceso. Y a veces el proceso no suele ser muy placentero. El proceso en el capítulo 2 del libro 7 de Jonás, bueno, me gustaría leerlo todo, a decir verdad, son solo 8 versículos 9. Cuando Jonás está en el vientre del pez, Jonás eleva a Dios una oración. Yo quiero preguntarte, ¿qué haces cuando estás dentro de la boca del gran pez? ¿Qué haces? ¿Orar? Pues te felicito si oras, pero si eres como yo que de pronto estás renegando, si eres que estás enfadado con Dios porque ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué aquello? Bueno, antes de eso, lo primero que tenemos que hacer es orar. Y Jonás ahí sí tomó una actitud correcta. Y miren lo que dice la palabra de Dios, capítulo 2 de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Yo pregunto, ¿y por qué no oró Jonás fuera del pez? Qué necesidad, ¿verdad? Qué necesidad de que nos traguen los peces para entonces orar a Dios. Pero Jonás era como Macario. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, escuche, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, desde las profundidades de la muerte clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos, fíjese bien, a los cimientos de la tierra, de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, ojo con esto, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Miren la oración que Jonás hace. Jonás está en el vientre del pez. Nunca pierda de vista esto, está en el vientre del pez. Pero Jonás hace unas declaraciones bien interesantes que dice la Biblia, siempre lo está hablando a futuro. Y dice, las aguas me rodearon hasta el alma, descendí, el verso 6 dice, descendí a los cimientos de los montes. Y luego dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Es decir, murió. Pero él en su oración está declarando y está diciendo, yo voy a salir y cuando salga pagaré el voto, pagaré mi compromiso, lo que yo prometí a Dios, pagaré lo que prometí. Si se fija, el versículo, si puedes poner ahí el versículo 9, por favor. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré. No dice te ofrecí. O sea, ya me morí, ya, se acabó todo. No dice te ofrecí, dice te ofreceré. Y está en tiempo futuro. Cuando yo salga de aquí, cuando tú me saques de aquí, Señor, yo te ofreceré sacrificios. Te ofreceré sacrificios. Pagaré futuro lo que prometí, porque la salvación es de Jehová. Esta palabra y esta declaración, hermano, es tremenda. Porque Jonás todavía estaba dentro del vientre del pez. En el proceso, a veces nos toca vivir momentos de dificultad. ¿Por qué estaba Jonás en el vientre del pez? ¿No fue por sus consecuencias de sus decisiones? Él debería estar ahí, justo en ese tiempo tendría que estar terminando de recorrer Nínive, de decir en la última esquina, Nínive de aquí a 40 días, si no se arrepiente será destruida.
Pero Jonás no estaba ahí, Jonás estaba en el vientre. Ahora, te explico por qué es importante poner atención en esto. Porque cuando nosotros desobedecemos al llamado de Dios, tú retrasas el proceso de Dios. Tú retrasas el propósito de Dios. Jonás tenía que haber estado ahí ya, predicando, terminando de predicar y que pasara lo que pasara. ¿A él qué? Pero Jonás, por su decisión, ahora estaba dentro del vientre del pez. Dentro del vientre del pez. Ya estaba ahí clamando y llorando a Dios porque necesitaba el socorro del Señor. Y Dios siempre, déjame decirte esto, querido amigo, hermano, Dios siempre va a estar ahí para nosotros. ¿Sabes? Dios siempre va a estar ahí para nosotros. Pero ¿qué rumbo vamos a tomar? ¿Queremos vivir el proceso? Tú y yo podemos callarnos, si quieres. Puedes callar de dejar de contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Puedes callarlo. Pero estarás fuera del propósito que Dios por el cual te ha llamado. Tú puedes dejar de obedecer la voluntad de Dios, pero estarás fuera del propósito de Dios. ¿Sabes? Estaremos fuera del propósito de Dios. Tú puedes vivir tu vida conforme tú quieras, pero estarás fuera del propósito de Dios. Estaremos fuera. Y por lo tanto, el propósito de Dios se va a ralentizar, se va a retrasar, se va a entorpecer y no se va a cumplir fielmente. Por eso hay ocasiones donde las promesas de Dios no llegan completas a nuestras vidas. Porque algo hicimos que no estaba bien. Nos desviamos en el propósito. Algo. Ayer estábamos intentando montar la cocineta, mi cuñado y yo. Estábamos ahí y no podíamos desencajar una cajonera. Traía un sistema muy moderno que a mí no me había tocado y estábamos ahí y no lo podíamos hasta que se nos cayó y ¿qué cree que pasó? Pues no lo cargamos. El cajón se rompió. Y ralentizó el propósito. Ya después tuve que hacerle un apaño ahí y ajustarlo y tal y tal. Pero era tan fácil. Ya después descubrimos que tenía a un lado unas pestañitas que se le sacaba y ¡pum! Se salía enterito el cajón. Pero por hacer las cosas de forma que a veces queremos hacerlas a nuestra forma y no ver, hasta que no me aventé un tutorial ahí en YouTube de cómo quitar un cajón así, entonces ya pude hacerlo. Pero a veces queremos así por nuestra vida, ir a hacer lo que nos da nuestra regalada gana. Bueno, pues agárrese que está el pez ahí esperando a que caiga. Y después el proceso no va a ser tan agradable a nuestras vidas. El proceso donde estemos en el fondo, donde toquemos fondo y gloria a Dios también a veces, hermano, por esos procesos. Gloria a Dios por esos grandes peces que nos tragan y que nos hacen recordar el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Gloria a Dios porque a veces, aunque suene loco, gloria a Dios porque nos quedamos sin trabajo. Porque ya andábamos muy acá, ¿verdad? No, yo puedo todo. Yo digo, tranquilo, el Señor nos quita el trabajo y a veces andamos ya así, ¿verdad? Agachaditos. Gloria a Dios también a veces porque pasan los momentos de crisis, porque ya nos sentimos Elon Musk y Billy Gates y todas esas personas, ¿verdad? Ya nos sentimos que somos, y eso que nos subieron solo 100 euros, ¿verdad? El sueldo. Gloria a Dios por los procesos, queridos. Gloria a Dios por los peces que el Señor tiene preparados para tragarnos, porque si no, no reconocemos el propósito de Dios. Y finalmente, hermano, y con esto cierro, el resultado, el llamado, las consecuencias de las decisiones que tomamos, el proceso que vamos a vivir debido a las consecuencias que tomemos, o bien, y bien el resultado. Y el resultado, adivine cuál fue. Jonás no quería ir a predicar. En el capítulo 4, usted puede leerlo. Jonás no quería ir a predicar porque la Biblia dice que Jonás le reclama y tiene una discusión con el Señor. En casa puede usted leerlo. Jonás tiene una discusión con el Señor porque resulta que
el resultado de que Jonás obedeciera, de pararse en cada esquina y predicar Nínive, que de aquí a 40 días si no se arrepiente será destruida, es que la ciudad se arrepintió. ¡Wow! O sea, pasó lo que el Señor quería que pasara. No pasó otra cosa, sino que la ciudad se volvió a Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3, el versículo 10, bueno, desde el 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez diciendo a Jonás, levántate, segunda vez, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. ¿Cuántos días duró en el vientre? 3 días de camino. Los 3 días que duró en el vientre podía haber predicado, pero no, quiso estar en el vientre. Ok. Y le dice, grande en extremo de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron. ¿Qué hicieron los hombres de Nínive? El resultado de hacer la voluntad de Dios es que la gente va a escuchar el mensaje que tú y yo hagamos. Creyeron, dice, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Verso 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se sentó en su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El resultado, cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios y atendemos al llamado, es que el propósito de Dios se va a cumplir. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Y eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Ninguno, sea de donde sea, que ninguno se pierda. Y la Biblia dice que entonces se arrepintió el Señor de la decisión que había tomado de eliminarlos. Pero el mandato era, Nínive de aquí a 40 días, si no se arrepiente, será destruida. Si no hay arrepentimiento, será destruido. Se convirtieron y el Señor se arrepintió de hacerles el mal. Y todos bien contentos. ¿Sabe quién estaba enfadado? Jonás. Y ahí entra el capítulo 4, donde la Biblia menciona y dice que entonces Jonás se enfadó. Para esto yo no quería venir. Por esta razón, decía yo dentro de mí, no quiero ir y predicar porque sabía que tú eres un Dios bueno y misericordioso. La razón por la cual se enfadaba Jonás era porque Dios era bueno y misericordioso. Para esto me trajiste, para esto me enviaste, porque yo sé que eres clemente. Capítulo 4 dice, y oró Jehová a Jonás y dijo, no. Le dice, oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Mira el profeta, que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Pues no estabas clamando en el vientre del pez que te diera vida. Que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella en la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Esto se me hace muy fuerte. Jonás va y se sienta en el monte. Si hubiese palomitas de microondas, si hubiera hecho unas, a sentarse a ver cómo consumía la ciudad a fuego. Se sentó a ver qué pasaba en la ciudad.
Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sobre su cabeza y lo librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por las calabaceras? Y él le respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Tremendo Jonás, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y dijo Jehová: ¿tú tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? ¿Ni tú la hiciste crecer? Que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. ¿No tendría yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Y termina el libro de Jonás. Queridos, cuando nosotros atendemos al llamado de Dios, habrá consecuencias para bien. En la Biblia hay muchos hombres y mujeres que atendieron a la voz del Señor. Está un Esther que atendió al llamado de Dios. En tus manos estamos, Señor. Yo quiero pedirte que bendigas la vida de mi hermana Silvia, Señor. Bendice la vida de mi hermano Mervin, Señor Jesús. Y hazlo, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor. Cúbrelos con tu preciosa sangre. Guárdalos, Señor, y que cada promesa y propósito que tienes en ellos se cumplan. Que ellos sean instrumentos de bendición, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús. Que en fe salió en el nombre de Jesús. En las promesas de Oro Dios. También, Señor, que bendigas la vida de estos jóvenes, Señor. Sé tú tratando en sus corazones, en sus mentes, Señor. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, apasionándoles por las almas, Señor. Que ellas sean un instrumento en tus manos, Señor, para que otros lleguen a las plantas tuyas, Señor, reconociendo que no hay otro Dios fuera de ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Les pongo en tus manos, te pido que les cubras, Señor, con tu preciosa sangre. Cúbreles, Señor. El resultado será igual. Cumple cada promesa, cada propósito que tienes en ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Bendigo la vida de Carlos, de Naomi, Señor. Usa sus vidas como instrumentos de bendición para que cientos de jóvenes lleguen a las plantas tuyas reconociéndote, Señor. En el nombre de Jesús, hazlo, Señor, hazlo, Dios. Bendice a esta joven, Señor. Habla su vida, su corazón, Señor. Toca, Señor, su corazón, su mente, Señor. Habla su espíritu, oh Dios, que ella te pueda conocer y entregar su vida a mí, Señor. En el nombre de Jesús, bendice esta familia, Señor. Que ellos sean un instrumento en tus manos, Señor. Que no sabe discernir. Señor, que ellos atiendan a tu llamado, a tu voluntad, a tu propósito, Señor. En tu vecindario, Señor, en tu bloque, no permita, zona de tu piso, Señor, que sea necesario caer en el vientre de ese pez, Señor. Que tú hables a tiempo, lo que Señor, permítenos obedecer a ellos, tienes Señor. dos opciones. En el nombre de Jesús, bendigo sus vidas, Señor. Bendigo sus vidas. Bendigo la vida de estos jóvenes, Señor. Y oro que tú estés con ellos, que ellos se atiendan al llamado que estás haciendo a sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, estas mujeres, Señor. Que tú trabajando en sus mentes, sus corazones, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, despertando, Señor, el querer como el hacer, Señor, en sus vidas. Devolver tu rostro a ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hazlo, Señor. Hazlo, Señor, que atiendan a tu llamado y a lo que tú estás llamándoles, Señor. Traten sus vidas, Señor. Traten la vida, Señor Jesús, esta mujer, Señor. Se tu obrando en su vida. Que ella atienda y aproveche la invitación, Señor. El llamado que tú estás haciendo a su mente, a su corazón, a su vida, Señor. Oh, Señor, que la palabra que hoy, Señor, se ha compartido timbre en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor Jesús. Pero también vive un proceso bendice fuera. la vida de mi hermano. Es bendice el la único vida de libro
la vida de mi los hermana profetas. Yajaira, Señor, que sean instrumentos en tus manos, Señor. Usa sus vidas, Señor. Usa sus vidas, Señor. Que sean instrumentos en tus manos para que otros lleguen a tus plantas, Señor. Nada. Que Mire por cómo medio del termina el libro. testimonio, la palabra que ellos hablen, No debería, Señor, ellos puedan de- conocer que no hay hay otro Dios sino 120,000 solo tú. personas que Así no como saben usaste discernir la entre vida su de mano derecha, Jonás, su mano usa su izquierda, vida, y muchos Señor. animales, y Bendice así la termina. vida, Señor, de cada No me una de queda mis nada hermanas, más de Señor, Dios. se tú obrando. Ayuda a Carmen, Señor, que ella pueda entregar su vida a ti, Señor. Ayuda a mi hermana Sálida también, cuando Señor, él que ella sea un atiende en su instrumento lapsus de de obediencia, bendición en su familia, en su casa, y en él su atiende trabajo, y Señor. hace caso. En el nombre de Jesús, declaro bendición, que Él hizo siempre hay que una más palabra de que edifique, 120,000 que personas inspire, que bendiga se volvieran la vida de aquellos que lo rodean. incluyendo Señor, él. obra en la vida de Isus, El Señor, rey de manda mi hermana proclamar y Lady. decir, Señor, vuélvanse a trabaja en Dios, sus clamen vidas, en sus todos al mentes, Dios sus corazones. de Israel. Que tu Espíritu Quizás Santo les se va a mueva a arrepentir predicar tu palabra, a del ir, designio Señor, que donde tiene otros contra no nosotros quieren ir, determinado. Señor, a hacer lo que Nadie otros no va a quieren comer hacer, Señor. alimento, En nadie. el nombre de Jesús. Ni animales. En el nombre Todos de van a Jesús. estar en Bendice ayuno. la vida de mi hermana Porque eso produjo Rosemary, la Señor, de mi predicación de hermano una persona, de un José, hombre Señor. que había Ayúdanos, decidido en ese Señor. momento Hoy obedecer a Dios. decimos sí a tu voluntad, decimos Querido, tú sí no a tu sabes si llamado, por tu decimos predicación sí a lo que tú quieres la hacer, vida de Señor, una porque persona o de mayores son varias los personas planes que tienes vaya a con ser cambiada nosotros, a través de Señor. Mayor es Quiero el invitarte a plan que poner tienes tus en pies. nosotros que el propio Yo quisiera nuestro, invitar Señor. a todo Gracias aquel porque que sabemos quiera que tú escuchas nuestro ruego, atender al llamado Señor. de Dios, Hoy decimos sí a tu que voluntad, entienda Señor. Bendice a Eric, Señor. la urgencia de la Gracias, tu predicación favor de la esté con palabra de él. Dios. Usa su vida, Señor. Y que Que diga, él Señor, entienda que le estás llamando veces, por perdóname amor porque he sido eterno, como Señor. Bendice la vida de mi hermana Jessie. Es más, Señor, Señor, ahora que mismo ahora, estoy dentro del Señor, pez. ella viva tu diseño, tu Señor, propósito. yo quiero Fielmente, decir Señor. sí a tu Oro, voluntad. Señor, que cada plan, Cueste cada lo que proyecto cueste, que Señor, yo tienes quiero en tu decir sí vida a tu se lleve voluntad, aquí al quiero banda ir de Mahanda y a donde tú quieras llevarme, quiero hablar lo que tú quieras que hable, quiero hacer lo que tú quieras en que el haga. nombre de Jesucristo no hay nada Y si hay que alguien vaya a en esta tarde, impedir me tu gustaría orar por propósito usted. cumpliéndose en su vida. Déjeme Oh, orar con Rama usted. y Cataya Raba, Que el Señor bendiga su vida. Señor, mayor eres tú Vivir en que estás con obediencia a nosotros Dios. que aquel que está contra voy a nosotros. mentir, no Caerán es a nuestro fácil. lado 1000 y 10,000 a Cuesta. nuestra diestra, mas a nosotros Pero no llegarán, conviene. Señor, por tu palabra. En Servir a el Dios nombre de vale la Jesús. pena. Oh, Rama Iglesia. y Rama Sheterene. Amar a Dios El Señor vale es el la que pena. allana los caminos. Poner a El Dios Señor en es el que primer allana lugar los montes. merece Y la Él abre pena. puertas donde nadie las No hay puede abrir. la menor Oh, duda. Ramana y Rama No hay la Sheterene. menor duda. En el nombre de Jesucristo. De que es la En el mejor nombre de decisión Jesús que bendigo yo la vida personalmente de mi te lo puedo hermana decir, Conchita, he Señor. tomado. Oro que tu gracia, De haber tu entregado mi vida bendición, al tu Señor, favor me ha esté dado con ella. tantas Señor, te cosas. pido que nos ayudes, Señor, a Me atender a tu dio obediencia, a tu llamado, buena Señor. esposa. Arricata Maya Me dio Rabashe mi familia, Tererere. mis hijas. Lipramanana Me dio el Rabashe gozo Tererere. que yo En había el nombre de perdido, la Jesucristo, alegría donde que yo estaba había el perdido mar, por la se va a depresión, por abrir la en el tristeza, nombre de por la Jesús. amargura. Me En el devolvió el nombre de Señor. Jesús. Oh Señor, damos gracias rodeado de aún por el tantos pez favores. que en medio de él, Señor, te alabaré. Que si usted me Cumpliré la pregunta, promesa, no, Señor, ni que mucho te he menos, ni hecho. tengo Hoy cuentas oramos bancarias. como Jonás, Señor. Ikramahanda y Soy tan Ramasheterene. pleno y tan feliz. Lipramabaseterene. Me dedico a Decimos hacer lo sí que a tu amo, lo que voluntad y hago. sí a tu propósito. Gracias, Señor, porque El fiel Señor eres me ha tú. permitido Gracias, cumplir Señor. tantos sueños. Gracias, Señor. Bendice la vida Incluso de mi hermana, superar los Señor sueños Jesús que yo Omaira. tenía. Se tú obrando Pero en ha su sido vida, por la Señor, su obediencia. casa, su familia, todo cuanto ella le rodee, también he sido Señor. testigo Que ella cuando sea yo he sido sabia y decida desobediente, de adecuadamente. las consecuencias En me el han nombre de alcanzado. Jesús bendigo su Yo vida. quiero orar por Bendigo ti para su que vida Dios y te oro, ayude y tú Señor, seas un que tu instrumento promesa y tu para que propósito se puedas cumpla ser un cabalmente en ella, instrumento Señor. y ¿por qué Que no no? haya ni nada ni nadie, Cientos de Señor, personas que le pueden llegar a aparte los del pies de centro Cristo de a tu través de tu voluntad. testimonio, a En el través de tu nombre de palabra, a través de la Jesús. oración Aún, que tú vas a hacer Señor, por ellos, en que medio tú puedas del ser un vientre canal de del bendición bebé, para ellos, te que un día la alabaremos, iglesia Señor, no pueda te caber la gente adoraremos, porque Señor. muchos amigos tuyos están Oh, aquí adorando a Dios, Rikamahanda y reconociéndolo como su Señor y Salvador. Lipramana y Que tú seas un instrumento en las manos de Dios, Mahanda y Padre. Aquí estamos en tu Hazlo, presencia, Señor. Señor. Hazlo, Aquí Señor. estamos, oh Devuelve Dios. el gozo de tu Hombres y salvación. mujeres que hemos Mahanda y decidido decir sí a tu voluntad, Hazlo, Señor, como lo Aquí hiciste en estamos, mi Señor. vida. Hazlo en ella, Señor. Tu voluntad y no la nuestra. Amén. Decimos Gloria a sí a Dios. tu voluntad, Gracias, sí a hermanos. tu Dios les propósito, pague. Señor. Gracias. Están Gracias invitados por lo para que estás formar haciendo parte de en alguna de nuestras las vidas. células. Si usted no Estamos asiste a en tu ninguna, pues le voluntad, invitamos Señor, para y que en tu participe. propósito.
Vamos a escuchar los Gracias, avisos Señor. rápidamente Gracias. de esta semana. Gracias, Quiero invitarles Señor.
a que escuchen los avisos. Aleluya, Damos aleluya. Un par de Amén, minutos Señor. para escuchar los avisos. Recordarles, Amén, martes a Señor. viernes tenemos oración 9:15 a 10:15 de la Gracias. mañana aquí en este lugar. El Gracias, miércoles tenemos Amén. oración también aquí en este lugar. Aleluya. Gloria a Dios. El jueves tenemos la reunión del Ministerio de Intercesión también aquí en este lugar. Queridos, adelante, por favor. Hay que predicar El porque alguien sábado y el viernes está hay esperándonos que diversos lugares lleguemos de con una reunión, palabra diversas que células bendiga, que que tenemos, inspire, que casas de bendiga crecimiento. la Si vida de usted ellos. necesita información, solicítenosla Yo quisiera y con mucho gusto le vamos a dar la información. invitar a todos los líderes Tenemos de célula. también las clases de Me inglés, gustaría martes hacer una y oración viernes para los niños de 4 por a cada 6 de líder la de tarde. célula. Los Que domingos, haya. el domingo tenemos oración de 11 Si a pueden 11:30. pasar Si usted rápidamente, puede se los acompañarnos, agradecería. terminando Todos la los líderes de oración, célula. tendremos las Si no es el escuelas líder, el bíblicas. Si asistente usted de puede célula, venirse a por favor. capacitar, a aprender más de la palabra de Dios, Pásele. aquí le vamos a esperar. Terminando las escuelas bíblicas, tenemos nuestro culto de alabanza Me y gustaría adoración. orar Adelante, por favor. por ellos. Hoy día Que tenemos Dios la bendiga reunión del sus MEP con vidas. los líderes. Le esperamos, no se vaya a ir. Adelante. Que Dios por favor. bendiga la vida de cada uno de ellos. Recordar que la red de damas le Y toca los 7 días de ayuno que el esta Señor semana. prospere. Estamos en los 21 Que días el de Señor ayuno, los prospere 7, la- hoy terminan los jóvenes las los células 7 días de ayuno de ellos. que Arranca ellos la están red de damas, desarrollando. entonces ahí están Estamos arrancando un las nuevo mujeres ciclo para evangelístico. el tiempo de ayuno, de búsqueda de oración. Por eso es al importante Señor. predicar. El verbo de la semana es anotar. Esta semana Porque anotamos a necesitamos, nuestro amigo, queridos, el nombre de compartir nuestros lo amigos que que Jesús Dios ha hecho en haya puesto el nuestras vidas. sentir de invitarles al evento. Comparta lo que Jesús ha Levántate. hecho en su vida, en su familia, en su casa. Compártalo. También ahí está Porque el hay proyecto gente Maná. que, Ahí si está no lo nuestra hermana hacemos, Eli. se Si va a usted ir a una eternidad sin siente Dios. en su corazón el poder participar Por eso de el Señor le dice este a Jonás, proyecto, pues le invitamos para que usted pueda Le dice, ¿tanto participar te de enfadas? este noble proyecto Que que yo haya consiste en cambiado de donar opinión, 10 ¿tanto euros te al mes enfadas? y usted podrá bendecir la vida ¿Te de molesta aquellos y te niños en enfada el que comedor en Guinea Ecuatorial, con una de calabacera, aquellos una planta que 35, yo hice 40 crecer niños un que están día siendo y al beneficiados? siguiente lo hice que Adelante, por favor. se muriera esa planta? También, ¿Y te mire, enfadas ahí hay tú? una ¿Te información molesta eso? del ¿Cuánto más 28, yo no habría de 29, sentirme mal, de entristecerme por aquellos bueno, es viernes, 120,000 personas al que domingo habitan tendremos en la un ciudad de campamento Y eso por nos redes debe allá en confrontar porque Antequera. Antequera es un pueblo entre Málaga Aquí Alcalá y Córdoba. tiene más de Entonces, 130,000 todos habitantes. aquellos que estén interesados, obviamente tiene un costo porque es un 130,000 local, es un nos sitio debe confrontar que para es que cada día haya más para hogares donde se abran células. es un sitio que es adecuado para retiros, Hacia para el norte, actividades hacia el así. sur, Entonces les hacia el este, invitamos hacia el oeste. para que haya más participen de hogares este donde se campamento. predique la palabra del Señor, porque necesitamos que urge usted que el evangelio confirme, llegue dado que hay al que dar corazón un de las anticipo personas, allá que en las aquel vidas sitio. sean transformadas, Entonces, sean el costo rescatadas es de para 45 días salvación. por día. Me gustaría orar por Por los ahí hay líderes. alguna información Que el extra, Señor que bendiga es sus los vidas. niños de Yo le 0 a 4 pido, si años no usted pagan, tiene a de su líder de 4 a aquí de 9 9 años, años, me me parece, parece, bendiga su 9, vida. me parece sí. De cada uno de ellos, pagan y que la el Señor les mitad prospere y en sus de células. 9 en Padre, adelante ya te damos pagamos gracias, completo. Señor Son Jesús, 45 euros por fiel día, eres pero tú, Señor, ¿qué yo incluye? quiero pedirte que Incluye bendigas la el célula desayuno, de mi hermano Luis, incluye Señor. A el través de mi almuerzo, hermana Conchita, yo le incluye la bendigo, cena Señor, y la y merienda. oro que les Entonces, prospere, incluye que les esas dé 4 fruto comidas abundante en sus células, por día. Señor. Que les Entonces, hagas ahí está la crecer, que les des información. paciencia, Solamente Señor, para sería ver el resultado llegar el que ellos viernes desean y llenar. esperar por En la el noche, nombre de Jesús, para el bendigo la sábado célula estar, de mi hermana Maritza, todo Señor. el día de Oro que actividades, tú de bendigas, actividades del Señor, campamento, su y el célula, domingo, Señor, a prospérala, las 2 que de le la des tarde, mucho después más del fruto del almuerzo, que le has dado ya hasta hoy sería día, Señor. venirnos de Que le dé regreso las para fuerzas casa. que ella Quien esté necesita y interesado, les añada pues los tiene que amigos que ellos hacérnoslo saber necesitan, para Señor. apartarle sitio, Bendigo pero la tiene célula también de que mi dar hermana algún Yaela, Señor, a anticipo. través Y de también mi hermana ver Ainhoa, Señor, le los bendigo y lugares, oro si que vamos cada día algunos, se añadan para más ver si jóvenes a alquilamos sus células, algún Señor. medio de En el transporte, nombre o si de tenemos Cristo todos Jesús medio de te lo transporte, pido, pues, Señor. genial. Nos Bendigo vamos la en célula de mi nuestros hermana coches, pero ahí Ángela, está la Señor. invitación Que tu gracia, para tu si usted bendición quiere y tu favor participar esté con ella, de Señor. ellos. Entonces, ahí Respalda está la palabra, la invitación, oración ¿vale? que ella Igual, si hace usted cada tiene alguna semana. duda con su líder de Respáldala, célula, Señor, puede bendícela. preguntarlo con un Que haya servidor fruto y le vamos a abundante estar en la circulando, va a célula estar de ella, circulando Señor. esa- Bendigo la célula esa de mi hermana imagen, Jessie, esa Señor, que está información próxima para en aperturar los esta grupos, semana. ¿vale? Bendícela, También respáldala, dale recordarles que gracia, tenemos la unción, convención el Señor, próximo para orar por 17 enfermos al y que 19 sanen, de julio, para aquí que, en- Señor, tu Espíritu en Alcalá, Santo se bueno, derrame y se mueva de una en el manera Hotel Isla preciosa en tu Garena, célula, ahí en- Señor. justo en la Bendigo la frontera entre célula La Garena nuestra, y Señor. A Alcalá de través de Henares, José le va a ser bendigo, donde ha Señor, y sido oro años que nos anteriores ayudes la para convención. hacer, Les Señor, una invitamos para que célula usted vaya
próspera, una célula, Señor, que
gane almas para ti en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo la célula, Señor, de mi hermano Joshua a través de Kevin, Señor, le bendigo y oro que les permitas ver el fruto del trabajo que ellos desarrollan, que cada día te añadan más jóvenes que habrán de ser salvos para tu honra y tu gloria. Bendigo la célula de mi hermano Brian, Señor, que tu gracia, tu bendición, tu favor esté con ellos, respáldales, que su casa sea un canal de bendición, Señor, y que tú les añadas a los amigos que habrán de llegar para ser instrumentos, Señor, en tus manos, para que ellos entreguen su vida a ti, Señor. En el nombre de Jesús oro que haya milagros, sanidades, transformaciones en esa célula. En el nombre de Jesús, bendigo la célula de DNA, Señor, que tu gracia, tu bendición, tu favor esté con ellos, Señor, también. En el nombre de Jesús, bendecimos la célula, Señor, cada una de ellas les bendigo. En el nombre de Cristo Jesús, de tu gracia, gracias, Señor, de tu perdón. Gracias. En el nombre de Jesús. Que seas tú ayudándonos, Señor. Amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Despidámonos Amén. los unos de los otros Amén. y que tengáis una semana Amén. bendecida. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Dios les pague. Gracias.